Bien, comenzamos con el análisis del economista Víctor Álvarez, que considera que para que la reestructuración o un proceso de refinanciamiento de la deuda sea positivo, es necesario que el gobierno venezolano reconozca y solicite la autorización de la Asamblea Nacional. Los detalles los vemos con nuestro compañero Michael Iriarte Oliveros. Saludos a quienes a esta hora sintonizan Noticias Globovisión Economía. A juicio del economista Víctor Álvarez, el gobierno nacional tiene interés de honrar la deuda. También propuso 5 puntos para que el refinanciamiento o la reestructuración se concrete de manera correcta. Veamos. El ingreso en divisas no es el mismo y vienen unos pagos de deuda muy fuertes que todo revela que las cuentas no cuadran. Pues entonces hay un creciente rumor sobre el eventual default en el que pudiera caer el país, ¿no? Lo cierto es que el gobierno de Venezuela una y otra vez ha manifestado su voluntad y disposición de pagar y de honrar estos compromisos, y creo que es lo más sano para el país, ¿no? Cuando los países caen en un default desordenado, caótico, donde los acreedores arremeten contra los activos de ese país, se crea una situación muy complicada que hace difícil la recuperación económica, ¿no? Creo que el gran reto que tiene en estos momentos el gobierno es convencer a los acreedores que no solamente tiene la voluntad de pagar, sino que tiene también la capacidad de pagar, ¿no? Esa estrategia para renegociar la deuda tiene 5 pilares fundamentales. En primer lugar, el asumir el problema de la renegociación de la deuda como un asunto de interés nacional, o sea, como un problema de Estado. En segundo lugar, creo que es muy importante que se renueve la comisión negociadora, donde sus miembros no estén sancionados, no sean funcionarios sancionados por el gobierno de los Estados Unidos, porque los tenedores de bonos y los representantes de los fondos de inversión tienen una prohibición expresa de sentarse a negociar con funcionarios sancionados, entonces se van a inhibir, y la posibilidad de que la renegociación fluya sin problemas va a depender de que las personas con las cuales los tenedores de bonos se van a reunir no tengan ningún tipo de sanción, para que ellos a su vez no sean luego sancionados cuando regresen a Estados Unidos, Canadá o Europa, ¿no? En tercer lugar, creo que tiene que quedar muy claro que la aprobación legal de estos acuerdos tiene que hacerse por la Asamblea Nacional, que fue electa en el 2015, porque es el poder legislativo que la comunidad internacional reconoce. En cuarto lugar, creo que es muy importante la presentación a los acreedores de un programa de reformas económicas que deje claro las medidas que el país va a tomar para recuperar la capacidad de pago. Y en quinto lugar, creo que es muy importante distinguir el tratamiento que se le va a dar a la deuda externa de PDVSA frente a la deuda externa de la República. Pero es importante que la proactividad, la iniciativa que se tome, planteándole entonces a los acreedores esa estrategia de renegociación de la deuda con base en estos 5 pilares, en estos 5 pasos claves que acabo de explicar. Entonces el gobierno sí está honrando sus compromisos internacionales, no hay riesgo de incumplimiento de pago o default. No, el riesgo de que el país eventualmente pudiera incumplir, por supuesto que lo hay. O sea, basta solamente con medir, estimar cuál es el ingreso en divisas que tiene el país con los precios actuales y con la producción actual de PDVSA, y comparar esos ingresos con los egresos que se van a generar por los próximos pagos de deuda, tanto de la República como PDVSA, donde además hay que sumar los pagos que Venezuela tiene que hacer por la deuda comercial, con proveedores de PDVSA, con líneas aéreas, con sectores productivos. Hay que sumar además la deuda que se tiene con China, hay que sumar además los pagos que hay que hacer por las indemnizaciones que ya el país tiene que pagar resultado de las expropiaciones. Entonces, cuando sumas toda esa cantidad de compromisos, te das cuenta que los egresos en divisas superan los ingresos que el país está teniendo. Entonces, al final de cuentas, los países también se arropan hasta donde les llega la cobija. Pues, la capacidad de pago está dada por sus fuentes de ingreso. Entonces,
como es tan evidente que tarde o temprano, y creo que más temprano que tarde, el país puede tener problemas para honrar esos compromisos en la fecha en que fueron pautadas, de allí la importancia entonces de anticiparse, de evitar que ese incumplimiento llegue y poder llegar entonces a un acuerdo amistoso con los acreedores, donde sencillamente se les explique que las condiciones cambiaron, que hoy en día la situación del país es distinta, que el gobierno ratifica su voluntad de pago, pero en estos momentos no tiene la capacidad, se reestructura, se renegocia la deuda y el cronograma de pagos queda sujeto a el cambio en las condiciones y la recuperación de la capacidad de pago del país. Víctor Álvarez saludó que el gobierno venezolano haya reestructurado la deuda con Rusia. A su juicio alivia, pero no resuelve el cumplimiento de pagos